Irán proclama la victoria. En una declaración inesperada, el ayatolá Mojtaba Jamenei asegura que Estados Unidos e Israel han sido derrotados por las Fuerzas Armadas iraníes. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Jamenei llama a la unidad nacional en un mensaje que podría anticipar un acuerdo de paz. En Líbano, un ataque contra la misión de Naciones Unidas deja un casco azul muerto y 2 militares españoles heridos tras el impacto de proyectiles de mortero sobre la base Miguel de Cervantes. Mientras, 8 países de África Oriental acuerdan medidas urgentes para contener el brote de ébola que avanza en el este de la República Democrática del Congo. En España, nuevas derivadas judiciales. La UCO registra la sede de Tubos Reunidos y reclama información a la SEPI por orden del juez Pedraz. Además, salen a la luz reuniones entre la exmilitante socialista Leire Díez y el ex número 2 de Interior con Mariano Rajoy, Francisco Martínez. Y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, niega haber intervenido en la creación y adjudicación de su puesto de trabajo. Y la cultura despide a Marjane Satrapi, autora de Persépolis, fallecida a los 56 años. Vamos con la actualidad del día. El ayatolá iraní Mojtaba Jamenei ha hecho una inesperada proclamación de victoria en la guerra contra Estados Unidos e Israel. La declaración escrita, leída en su nombre por un líder religioso del régimen, se produce después de semanas de negociaciones marcadas por amenazas y vulneraciones del alto el fuego que no han logrado alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra durante al menos 2 meses. El enemigo malintencionado, tras haber recibido un golpe decisivo tanto en el campo de batalla como en las calles, está sufriendo una profunda y significativa humillación que ha provocado un notable distanciamiento de los países respecto a ellos. Ahora está centrando su estrategia de guerra híbrida en 2 puntos: debilitar la resistencia de la población y provocar errores en el sistema de toma de decisiones de los funcionarios del país. La inesperada declaración de Jamenei podría indicar que se avecina un acuerdo de paz para el que parece estar preparando a la nación iraní al tiempo que hace un llamamiento a su unidad. También el jueves, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución que busca detener la acción militar estadounidense en Irán. Sin embargo, la resolución fue en gran medida simbólica, ya que el presidente puede vetarla si obtiene la aprobación del Senado, donde tiene mayoría hasta, como mínimo, las elecciones de medio mandato previstas para este noviembre. El miércoles, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rindieron homenaje a los soldados ucranianos caídos en la guerra contra Rusia. Ambos depositaron flores rojas y guardaron un momento de silencio frente a sus retratos, expuestos en el muro del recuerdo de Kiev. A la ceremonia asistieron altos mandos militares y representantes de los 32 Estados miembros de la OTAN. La visita del jefe de la alianza a la capital de Ucrania, que no había sido anunciada, se produce tras una serie de ataques a gran escala por parte de Rusia en las últimas semanas. El presidente Zelensky ha estado reclamando más ayuda a los miembros de la OTAN para poder proteger a su país de los ataques con misiles balísticos rusos. Por su parte, apenas unas horas antes de la llegada de Rutte a Kiev, Ucrania atacó con drones diversas instalaciones energéticas y militares en San Petersburgo, coincidiendo con el inicio de un importante foro económico. Según el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, el ataque con drones perpetrado el mes pasado contra la central nuclear de Barakah en Emiratos Árabes Unidos fue potencialmente más peligroso que la actual situación en la central de Zaporilla, en Ucrania. Grossi explicó que esto se debe a que los reactores estaban en funcionamiento en el momento del ataque. Atacar una central nuclear es un acto extremadamente grave e irresponsable. Quizás se puedan establecer paralelismos con lo que está ocurriendo en Zaporilla entre Rusia y Ucrania. La diferencia es que lo que está ocurriendo en Zaporilla se trata de una situación muy grave y el OIEA está trabajando allí. Además, es un problema muy delicado que los reactores se encuentran en lo que llamamos parada. Por lo tanto, no están en marcha, no están en funcionamiento. Por contra, Barakah sí está en funcionamiento y eso la hace potencialmente más peligrosa.
Grossi añadió que estos ataques son una de las preocupaciones más importantes en materia de seguridad nuclear a las que se enfrenta actualmente la comunidad internacional. Hamad Al-Kaabi, vicepresidente del Consejo de Administración de la Autoridad Federal de Regulación Nuclear de los Emiratos Árabes Unidos, describió el ataque como una grave escalada y una violación del derecho internacional. El hecho de que la central haya sido objeto de un ataque es inaceptable y constituye una clara violación del derecho internacional. No se produjo ninguna fuga radiactiva ni falló ningún sistema. El ataque a una central nuclear no es un escenario para el que uno se prepare a diario, pero ahora es una realidad. Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos han dicho estar convencidas de que el ataque procedía de Irak. El incidente se debatirá ahora en una sesión especial de la Junta de Gobernadores del OIEA en Viena. Baraka es la primera central nuclear en funcionamiento del mundo árabe y una de las mayores del mundo por producción. Hezbollah rechazó el jueves el acuerdo entre Israel y Líbano que contemplaba un alto el fuego condicional. El acuerdo requería un cese total de las hostilidades por parte de Hezbollah, según un comunicado conjunto emitido tras las conversaciones lideradas por Estados Unidos en Washington. Por ello, un portavoz del grupo islamista consideró que aceptarlo significaría una rendición, una derrota y el logro de los objetivos del adversario. Las dos partes acordaron reanudar las vías política y de seguridad la semana del 22 de junio, con el objetivo de alcanzar un acuerdo global. Mientras tanto, Estados Unidos acordó seguir facilitando la comunicación entre ambas partes. A pesar de las negociaciones, Israel ha intensificado recientemente sus ataques y está llevando a cabo su ofensiva terrestre más significativa en el Líbano desde hace 20 años. Israel ha asegurado que el acuerdo de alto el fuego otorga a su ejército la libertad de atacar Beirut si Hezbollah arremete contra comunidades israelíes. Anteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había afirmado que quería separar estas conversaciones de las relacionadas con la guerra en Irán. Teherán, sin embargo, insiste en que ambos conflictos están vinculados y advierte de que cualquier ataque contra Beirut desencadenaría una reanudación a gran escala de la guerra. El ministro de Cultura libanés Gassam Salamé espera que el nuevo alto el fuego acordado entre Israel y Líbano el miércoles sea más auténtico que el anterior, alcanzado en abril, que según él no se aplicó. Ni siquiera fue una tregua. Cientos de personas han sido asesinadas durante esas 6 semanas tras el anuncio del último o penúltimo alto el fuego. Salamé afirmó que es demasiado pronto para decidir cuán serio es este nuevo alto el fuego, pero subrayó que el Líbano se lo toma en serio. El hecho de que algunos ministros israelíes rechacen el acuerdo no ayuda mucho, añadió. Las conversaciones fueron lideradas por Estados Unidos en Washington. Sin la presión estadounidense, no esperábamos que el gobierno israelí avanzara hacia dicho acuerdo. Por lo tanto, es gracias a la presión sostenida de Estados Unidos que podemos esperar una aplicación real esta vez. El acuerdo exige la retirada de Hezbollah del sur del Líbano. Salamé espera que el grupo respaldado por Irán exprese su posición a lo largo del día. La UE está perdiendo la esperanza de poder aplicar una prohibición total de los servicios marítimos sobre los petroleros rusos. Su objetivo es prohibir todos los servicios relacionados con el transporte marítimo, incluidos los bancarios, de transporte, de abanderamiento y de seguros, para los buques que transporten petróleo ruso. Sin embargo, la agitación en los mercados energéticos, unida a los precios del petróleo persistentemente altos, han dificultado la activación de las medidas. Los acontecimientos en el Golfo han cambiado claramente el cálculo sobre todo lo relacionado con la energía. Por el momento, lo que preocupa a todas las economías occidentales es el acceso a la energía a precios razonables. Por lo tanto, creo que en este momento no hay voluntad de adoptar medidas adicionales que puedan agravar esa situación. La razón oficial de la pausa fue el deseo de alcanzar un acuerdo a nivel del G7, pero otros miembros del grupo no han mostrado mucho entusiasmo a la hora de respaldar la prohibición.
En el 20º paquete de sanciones incluimos una base jurídica para activar eventualmente una prohibición total de los servicios marítimos. Pero dejamos claro también que lo haríamos tras consultar y en cooperación con nuestros socios del G7. No obstante, seguimos comprometidos con todas las medidas que hemos puesto en marcha, como el límite al precio del petróleo y con todo lo que podamos hacer para minimizar los ingresos que Rusia podría obtener de la situación en Irán. Además, Bruselas aún no ha conseguido el apoyo de dos Estados miembros cuyos intereses están directamente en juego, Grecia y Malta. El primero alberga una potente industria naviera, mientras que el segundo controla el mayor registro de buques de Europa. Hungría levantó el miércoles por la noche su veto, vigente durante 2 años, a la candidatura de Ucrania para ingresar en la Unión Europea, permitiendo así que el proceso avance a la siguiente fase de negociaciones. Esta decisión, que pone fin al bloqueo, permitirá que Ucrania y Moldavia abran formalmente el primer bloque de negociaciones, conocido como Fundamentos o Cuestiones Fundamentales. La decisión se produjo durante una reunión de embajadores en Bruselas. Durante los últimos 2 años, Ucrania y Moldavia, vinculadas informalmente como países candidatos, habían visto bloqueado su avance por el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán. El cambio solo fue posible después de que Orbán fuera derrotado en las urnas por Péter Magyar. El nuevo líder húngaro señaló que sigue oponiéndose a una adhesión acelerada, una postura compartida ampliamente por otros Estados miembros preocupados por preservar la integridad del proceso de ampliación. El gobierno de Tisza erradicará la corrupción, lo cual es positivo no solo para los húngaros, sino también para los inversores franceses. Así se lo aseguró el primer ministro Péter Magyar al presidente francés, entre otras cosas, durante su visita a París. Las empresas francesas dan trabajo a 45.000 compatriotas húngaros, y Hungría y el pueblo húngaro están dispuestos a volver a reforzar las relaciones con Francia. Emmanuel Macron también abogó por la reactivación de la cooperación estratégica en los ámbitos de la defensa nacional, la industria nuclear y la agricultura. El presidente francés afirmó que con la elección del nuevo gobierno ha comenzado una nueva era y espera que Hungría vuelva a ser un socio constructivo en la UE, por ejemplo, en el apoyo a Ucrania. Péter Magyar invitó al jefe de Estado a la conmemoración organizada con motivo del 70 aniversario de la Revolución de 1956. El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, calificó de amarga derrota el hecho de haber perdido ante Portugal y Austria la oportunidad de obtener un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Culpó a Rusia, miembro permanente, de la derrota por el apoyo de Alemania a Ucrania y argumentó que el apoyo inquebrantable de Alemania a Israel también podría haberle costado votos. El Consejo de Seguridad de la ONU cuenta con 15 miembros, 5 permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, y 10 elegidos para mandatos escalonados de 2 años, con puestos asignados a diferentes regiones del mundo. En las votaciones secretas celebradas por la Asamblea General para los puestos europeos, Portugal y Austria recibieron 134 y 131 votos respectivamente. Alemania, que ya ha ocupado el cargo durante 6 mandatos, recibió 104. Kirguistán se impuso a Filipinas por el puesto asiático. Zimbabue fue elegido para el puesto africano como único candidato, mientras que Trinidad y Tobago, que tampoco tuvo competencia, se aseguró el puesto del grupo de América Latina y el Caribe. Los 5 países elegidos sustituirán a Pakistán, Somalia, Grecia, Dinamarca y Panamá a partir del 1 de enero de 2027. Las protestas han continuado en Albania contra un megaproyecto del desarrollo costero vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump. Cientos de manifestantes salieron a las calles de Tirana el miércoles por 4º día consecutivo para expresar su oposición al proyecto que, según el gobierno, transformaría a la antigua nación comunista. Albania cuenta con 450 kilómetros de costa que permanecieron en gran medida sin desarrollar durante las décadas del régimen comunista. Protestamos contra la intervención que se ha llevado a cabo en Svernets. La maquinaria debe ser retirada, la naturaleza debe ser preservada y la zona debería restaurarse a su estado original. Por otro lado, el proyecto presentado y la magnitud del área afectada son altamente destructivos.
El proyecto de lujo, vinculado a la firma de inversión de Kushner e Ivanka Trump, abarca una isla abandonada y un tramo cercano de costa en el sur de Albania y ha generado oposición por parte de activistas ambientales y críticos del primer ministro Edi Rama. Sin embargo, Rama declaró el martes que Albania no debería ser un país que tema un proyecto tan extraordinario como este y añadió que no hay ninguna posibilidad de que la inversión se detenga mientras él esté presente. Lo que parecía el final de una fábrica en Manfredonia, al sur de Italia, se ha convertido en una historia de supervivencia y reinvención. Tras el despido de 67 trabajadores en 2023, un grupo de empleados decidió comprar la planta, crear la cooperativa Copla Green y devolver la producción a unas instalaciones que habían cerrado por las nuevas restricciones europeas al plástico de un solo uso. Con determinazione, con impegno e soprattutto con tanto coraggio hanno deciso di... Con determinación, con esfuerzo y sobre todo con mucho valor han decidido ocuparse de su empresa. Han protegido sus puestos de trabajo y se han convertido en empresarios a través de un proceso de cooperación y un proceso vinculado a la sostenibilidad, ya que aquí se producen elementos vinculados a la protección del medio ambiente. Degli elementi che sono legati alla tutela dell'ambiente. La empresa ahora apuesta por productos fabricados con plástico reciclado, bioplásticos certificados y materiales compostables. El objetivo es combinar empleo, innovación y sostenibilidad dentro de un modelo de economía circular. La transizione verso la bioplastica creo que la transición hacia los bioplásticos ya es un proceso imparable. Además, hemos adoptado también las directivas de la Unión Europea y contribuiremos a salvar el medio ambiente, la tierra e incluso a crear un mundo más limpio para nuestros hijos. A salvare anche un mondo più pulito per i nostri figli. Con apoyo financiero y la inversión de sus propias prestaciones por desempleo, los trabajadores lograron salvar sus empleos y convertirse en empresarios. Un ejemplo de cómo la transición ecológica puede transformarse en una oportunidad de futuro. Conmoción en Italia por el brutal asesinato de 4 jornaleros extranjeros en Calabria, un crimen que ha vuelto a poner el foco sobre la explotación laboral de inmigrantes en el campo italiano. En Calabria, 4 trabajadores extranjeros fueron encerrados en un coche y quemados vivos en una estación de servicio de Amendolara. Menos de 24 horas después, 2 ciudadanos pakistaníes fueron detenidos acusados de asesinato múltiple con agravantes. El único superviviente del crimen es un afgano de 35 años que llevaba aproximadamente un año en Italia. No había ningún problema. Dijo que iba a echar gasolina al coche. Echó gasolina. Cerró el coche con llave y le pregunté, ¿qué pasa? Cerró las ventanillas y el coche, pero antes de hacerlo lanzó un mechero al interior. La tragedia ha reabierto el debate sobre el llamado caporalato, un sistema ilegal de intermediación y explotación laboral de trabajadores agrícolas que sigue presente en algunas zonas de Italia. Se calcula que unas 230.000 personas son explotadas en los campos italianos, aproximadamente una cuarta parte de todos los jornaleros del país. En 2016 se aprobó una ley específica para combatir este fenómeno. Aunque está considerada una de las más avanzadas de Europa, su aplicación ha sido limitada. El talento no parece ser el problema. España cuenta con emprendedores, innovación e ideas, pero sigue teniendo dificultades para convertir esos proyectos en grandes compañías. De financiación, escalabilidad y de la receta para que una startup triunfe, hablamos con Pilar Carrato, directora financiera del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, a quien hemos entrevistado en el marco del Ibiza Tech Forum 2026. La escalabilidad, la disciplina financiera y los exits, claves para potenciar startups exitosas. Hola Pilar, muchas gracias por atendernos aquí en el Ibiza Tech Forum. ¿Por qué muchas startups no consiguen financiación y qué necesita España para competir en los niveles de los grandes hubs internacionales? Hay que estudiarse bien y hacer los deberes, como decían, saber en qué fase estoy, a quién me tengo que dirigir y qué instrumento es el que me conviene a mí en estos momentos. Eso punto número 1. Y sobre todo que su startup sea escalable, porque una cosa es que sea rentable y otra cosa que sea escalable, porque los inversores entran para poder salir y ganar una cantidad de dinero. ¿Qué ingredientes tiene que tener una empresa
para demostrar que es atractiva para un inversor? Nosotros que hemos invertido en los 2 últimos años 3.000 millones en fondos y en coinversión directa, tenemos actualmente 150 compañías en cartera y 40 fondos. Es fundamental el equipo, obviamente es súper importante. En segundo lugar, que estén market oriented. Hay ideas buenísimas, pero si no solucionan una necesidad del mercado, por muy buena que sea la idea, no va a prosperar. Y en tercer lugar, conocer bien tu mercado, conocer dónde estás, dónde tienes que acudir, porque si no será imposible. Esa startup se quedará por el camino y será un esfuerzo inútil. ¿Tiene España los ingredientes necesarios para competir con otros hubs internacionales? Pues el talento, desde luego que lo tenemos. Aquí en España creo que sobra el talento, vamos, no sobra porque nunca es malo tener, ¿no? Pero que hay muchísimo talento. Y de hecho, mucha gente del extranjero viene para atraer ese talento. Con lo cual esa parte no hace falta. La que hace falta, enfocar su producto a la necesidad real que existe en el mercado y si hace falta hacer variaciones. La pregunta del millón, ¿cuál es la clave para pasar de crear buenas ideas y buenas startups locales a construir compañías globales? Emprender es una profesión, hay que dedicarle 24/7, ¿no? Horas del día para que aquello realmente sea global. Y hay que hacer muy bien los deberes, si no, nunca vas a ser un unicornio o una global. La Comisión Europea presentó el miércoles un amplio paquete de medidas sobre soberanía tecnológica para impulsar el desarrollo de tecnologías propias y reducir así la dependencia de empresas estadounidenses y chinas. El mercado digital está dominado por gigantes estadounidenses como Google, Microsoft o Apple y por conglomerados chinos como Alibaba o ByteDance, propietaria de TikTok. Vivimos en un mundo en el que la política general y la tecnología van de la mano. Quienes defiendan la innovación tecnológica darán forma al futuro. Y debemos asegurarnos de que Europa desempeñe un papel de liderazgo. Hoy en día dependemos de proveedores no pertenecientes a la Unión Europea para más del 80% de nuestros productos, servicios e infraestructuras digitales. Y eso supone un enorme problema para la seguridad de los suministros en Europa. El objetivo principal de la propuesta de la Comisión es el entorno de la nube, que proporciona la infraestructura física en la que se basan la mayoría de los servicios digitales. Europa también necesita ponerse al día en el desarrollo de chips, imprescindibles para avanzar en tecnologías punteras como la inteligencia artificial y que se diseñan en Estados Unidos y se producen en Taiwán o Corea del Sur. El proyecto de ley introduce 4 niveles diferentes de soberanía digital que las autoridades públicas deberán tener en cuenta a la hora de adquirir servicios en la nube, dependiendo del grado de sensibilidad de cada caso. El nivel más alto, que abarca sectores públicos como la defensa y la sanidad, impediría de hecho que las empresas no europeas se adjudicaran contratos públicos. El objetivo es evitar el llamado escenario del interruptor de apagado, es decir, el riesgo de que un gobierno extranjero pueda simplemente cortar el acceso a servicios críticos. Un guía Sherpa que llevaba una semana desaparecido en el Everest ha sido rescatado tras sobrevivir en solitario en la montaña más alta del mundo. Su familia ya había iniciado los rituales funerarios tras el fracaso de las labores de búsqueda para localizarlo. Pero el jueves un equipo de limpieza de la montaña lo ha visto arrastrándose cerca de la cascada de hielo del Khumbu. Lo trasladaron a un lugar seguro y lo llevaron en helicóptero a un hospital de Katmandú. Cuando nos enteramos por primera vez, no estábamos seguros de si esa persona era realmente nuestro padre. Así que para estar seguros pedimos que nos enviaran fotos y solo entonces estuvimos seguros y nos alegramos mucho. Dawa está recibiendo tratamiento tras lo que los rescatadores describen como una supervivencia extraordinaria. Investigadores que participan en una expedición de Greenpeace están explorando las profundidades del Ártico, una de las regiones salvajes menos conocidas del planeta.
En concreto, estudian la zona conocida como Banana Hole en busca de especies aún no descubiertas y ecosistemas ancestrales. El Banana Hole es una remota y misteriosa región de alta mar situada en aguas internacionales entre Noruega y Groenlandia. Según Greenpeace, alberga montes submarinos y fuentes hidrotermales volcánicas que actúan como una auténtica biblioteca viviente de la historia de nuestro planeta. Sin embargo, pese a su importancia, la organización ecologista advierte que el Banana Hole está amenazado por la minería en aguas profundas. El barco de Greenpeace zarpó a principios de mayo para una expedición de un mes de duración destinada a alertar sobre los riesgos de esta actividad. ¿Qué países europeos tienen mayor precariedad laboral? Aunque pueda parecer paradójico, para muchos trabajadores de toda Europa el trabajo temporal es una realidad constante. Según un nuevo estudio de Eurofund, aproximadamente 1 de cada 11 trabajadores de la Unión Europea se encuentra en situación de INE, abreviatura de empleo atípico involuntario. Básicamente se trata de personas que se ven atrapadas en empleos a tiempo parcial, duración determinada o en ambos, porque no pueden encontrar alternativas como un contrato indefinido a tiempo completo. Y Eurofund afirma que es probable que esta cifra esté subestimada, la cifra real podría ser incluso mayor. En cuanto a los países con los mercados laborales más inestables, todos son mediterráneos, excepto Finlandia. Italia encabeza la lista con un 18,4%, con casi 1 de cada 5 trabajadores en empleos atípicos involuntarios. España le sigue de cerca, con un 17%, mientras que Chipre, Portugal y Grecia superan el 12%. Las tasas más bajas de personas con empleos inestables se dan en un bloque de Europa Central y Oriental, todos ellos miembros relativamente recientes de la Unión Europea: Rumanía, Lituania, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria y Estonia. Todos ellos por debajo del 3%. Tras esto hay un grupo de países más ricos con una proporción más equilibrada. Entre ellos se encuentran Alemania, Austria, Irlanda, Países Bajos y Dinamarca, donde la tasa de empleo no permanente se sitúa entre el 4% y el 5%. Hola y bienvenidos a The Cube. La violencia estalló en París tras la victoria del Paris Saint-Germain contra el Arsenal en la final de la Liga de Campeones, en la que el equipo francés se impuso a sus rivales ingleses en la tanda de penaltis. Cientos de personas han sido detenidas tras los enfrentamientos entre los aficionados, que han dejado decenas de heridos y un fallecido. Pero entre la gran cantidad de imágenes reales, también han aparecido muchas falsificaciones, como este vídeo que, según muchos usuarios de Internet, muestra la Torre Eiffel en llamas. Sin embargo, si nos fijamos en la cuenta que compartió originalmente el vídeo, vemos que el autor dice que la torre está envuelta en humo tras el inicio de un incendio en las orillas del río Sena. No dice que el emblemático monumento esté ardiendo, y no ha habido informes oficiales de la policía que lo acrediten. Otro vídeo que circula ampliamente muestra coches volcados, incendios en las calles y gente destrozando una parada de autobús. El pie de foto utiliza un lenguaje xenófobo para alegar que los inmigrantes han destrozado la capital francesa a raíz de un partido de fútbol. Sin embargo, este vídeo es antiguo y no muestra la violencia de París tras el partido Paris Saint-Germain-Arsenal. De hecho, este vídeo ya ha sido desmentido anteriormente. Circuló en las redes sociales a principios de abril de 2025, supuestamente mostrando unos disturbios que acababan de estallar, pero en realidad el vídeo era de 2022. Otro vídeo antiguo está circulando con subtítulos que dicen que unos hombres de Sri Lanka, sin camiseta, estaban rompiendo cocos en las calles de París y montando altercados tras el partido. Pero en realidad muestra el festival anual de Ganesh, que tiene lugar en agosto o septiembre y que la comunidad tamil de París celebra desde hace unos 30 años. Según los informes, los participantes y las empresas privadas limpian las calles tras el evento. Hasta aquí el informativo de este jueves. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y el no comen del día, en el que verán cómo un grupo de profesores que protestaban por su situación laboral derribaron el martes varias estatuas de futbolistas en el centro de Ciudad de México. Esto eleva la tensión a las puertas del Mundial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.
En el centro está